Pues tenemos a Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Diputada, de entrada le voy a preguntar que me valore la gestión de Díaz Ayuso y de Almeida para paliar los efectos de la nevada, en conjunto. Bueno, yo creo que es claro para todos los madrileños que nuestros gobernantes han fallado en la gestión. Han fallado en la gestión y no se han sabido anticipar ni tampoco reaccionar. Pero esto ha sido a todos los niveles, porque también el señor Ábalos en Barajas no ha sido capaz de poner en marcha Barajas. Resulta que teníamos quitanieves y no teníamos a los trabajadores porque estaban en un ERTE y Barajas hoy está bloqueado. La señora Díaz Ayuso no fue capaz de poner en marcha las brigadas forestales y les habían dado libre el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Y gracias a la presión de grupos como Vox, la noche del domingo se activan las brigadas forestales, que eran fundamentales para los rescates, para la emergencia, etcétera, etcétera. Claro, si tenemos al consejero dedicado a otros temas que son importantes, pero no son prioritarios en este momento, en un día que Madrid está bloqueado, poco vamos a hacer. Y respecto a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto que había que haber previsto, porque los meteorólogos acertaron, y haber tenido maquinaria de mediano y pequeño tamaño para poder atacar en las calles secundarias la nieve y evitar que se formara el hielo, ¿no? Y hoy yo lo que quiero mandar es un ánimo a los trabajadores, a los barrenderos, a los que están en las calles, a los trabajadores de emergencia, que lo que están es supliendo la falta de previsión de los políticos y la falta de gestión, porque esto desde luego se tenía que haber previsto. Yo creo que una ciudad como Madrid, que no tiene este tipo de inclemencias todos los años, no se puede dimensionar en recursos para una nevada de este calibre. Pero sí hay un manual de instrucciones que nos dice qué se hacen en otras ciudades cuando hay una nevada histórica, como nos estaban diciendo los meteorólogos. Y lo que hay que hacer es subcontratar a las cuadrillas, subcontratar en empresas a las minis, las retroexcavadoras, las Manitús, los pica-pica para el hielo, etcétera, que hay en Madrid, desde luego, disponibilidad de esas para alquilar. Lo que pasa que a posteriori es muy difícil y hoy los trabajadores están haciendo un trabajo imposible, que es picar el hielo. Si el sábado y el domingo hubiéramos entrado con esa pequeña maquinaria en las calles secundarias de Madrid, quizás lo hubiéramos podido resolver. Y, por cierto, también fue un error muy importante que nos tienen que dar una explicación, porque no se dio la orden de que todo el mundo dejara de trabajar a las 3 de la tarde el viernes, porque hubiéramos evitado muchísimos trabajadores que tuvieron que volver a las 8 de la tarde, que se quedaron atascados, y hubiéramos evitado que autobuses de la MT, que nadie se explica cómo no estaban en sus cocheras, se hubieran quedado tirados en medio de las calles de Madrid, que algunos todavía siguen, ¿no? Y yo creo que los madrileños lo que necesitamos hoy es poder trabajar. Los autónomos lo que necesitan es salir a poder trabajar, las pequeñas pymes a poder funcionar. Bastante tenemos ya con la crisis sanitaria como para encima tener que afrontar ahora la falta de previsión con una tormenta que nuestros meteorólogos, por cierto, a los que quiero felicitar, nos estuvieron avisando durante 2 semanas y se ha cumplido exactamente el pronóstico, exactamente. Se clavó el pronóstico, sí señora. Le quería hacer una puntualización para que nuestros espectadores no se asusten. Barajas bloqueado no está. Barajas está funcionando, tienen 2 pistas en funcionamiento, o sea que no es que esté el aeropuerto cerrado. Lo digo que no vaya a haber ahí un poco de confusión. Estaba al 50% casi una semana. Al 50% casi una semana. El señor Ábalos es muy hábil para mover las maletas de la señora Delcy, de los regímenes narcoterroristas, pero no está en Barajas cuando hay que estar, que es para darnos una explicación de por qué los trabajadores de los quitanieves no estaban en los quitanieves. Tuvo que entrar la UME y también nos tienen que explicar por qué a estas alturas no tienen un plan para bloquear la cepa de Brasil, la cepa del Amazonas. Yo hace un año, el 24 de enero, avisé de que había que controlar la entrada de los viajeros procedentes de China. El director de salud del gobierno de Sánchez me llamó xenófoba e ignorante. Hoy, por favor, sugiero que se controle la entrada de la cepa de Brasil, que está haciendo estragos en Argentina, en Guayana, en Panamá, etcétera. Tenemos muchísimos vuelos desde Latinoamérica y a día de hoy las compañías aéreas nos dicen que la mitad de los PCRs que se aportan en Barajas son falsos. Entonces tenemos que tomar medidas. No podemos cometer un año después 2 veces el mismo error. Nunca se arrepiente uno de ser prudente, sí se arrepiente de ser indolente y de no actuar cuando ya tenemos el manual de instrucciones, ya sabemos lo que hemos hecho mal y no se puede volver a repetir. Vamos con un par de preguntas de nuestros tertulianos, señora Monasterio. Inma Carretero.
Buenos días, señora Monasterio. El PSOE ya ha dicho que no cuenta con Podemos para las reformas que tengan que ver con la corona. El PP ha mostrado su disponibilidad. La Casa del Rey parece estar también dispuesto a abordar esas reformas. ¿Vox estará en esa negociación con el Gobierno, por ejemplo, para limitar la inviolabilidad del jefe del Estado? Mire, ¿usted cree que hoy, con el panorama que tenemos en España de crisis sanitaria, de crisis social y de crisis por la tormenta, no solo en Madrid, en zonas de León, en zonas de Asturias, donde la gente lleva aislada 2 semanas, estamos para discutir sobre la corona? Yo creo que los españoles no consideran que la Casa Real sea un problema ahora, ni la ley de la corona sea necesaria ahora para los españoles. Hay que estar a pie de calle en la realidad de lo que necesitan los españoles hoy. Y los medios de comunicación tienen que dejar de crear problemas ficticios. Hoy lo que necesitamos los españoles es salir a trabajar, los autónomos salir a la calle a buscar clientes, las pymes abrir los negocios, los polígonos industriales desatascar los accesos a sus naves. Y no están pensando, los españoles de a pie, de los que están en el español medio, no está pensando en que hay que reformar la ley de la corona. O sea que, por favor, medios de comunicación y políticos, bajen ustedes a la realidad, porque los españoles necesitan que sus dirigentes estén en contacto con la realidad de lo que ven todos los días y lo que necesitan las familias. Vamos con una última pregunta de Marisol Hernández. Sí, señora Monasterio, ¿qué decisiones espera usted que tome hoy la Comunidad de Madrid y si piensa que hace falta medidas más drásticas para frenar la curva de contagios? Mire, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene, mientras que no consigamos y no tengamos una inmunidad un 70%, que es lo que nos garantiza poder controlar la crisis sanitaria, reforzar los recursos sanitarios. Hemos dejado de hablar de la prevención, de los test y del rastreo. Habría que montar carpas en todos los barrios de Madrid, en los municipios, para, por una parte, dar facilidad a los trabajadores y a las familias para hacerse test y controlar y saber quién está contagiado y no contagiado, y por otra parte, para concienciar. Hay mucha gente que ya se ha acostumbrado a ver en los telediarios todos los días que tenemos 200 españoles fallecidos al día. Esto es inadmisible. Y lo que tenemos que hacer es reforzar los sistemas sanitarios de prevención y de vacunación. Sería recomendable activar en el Hospital Zendal el módulo que no está funcionando para vacunación voluntaria masiva. Sería recomendable reforzar la atención primaria. Hay muchos centros de atención primaria que siguen sin tener circuitos COVID y no COVID. Hay que complementarlos con carpas en aquellos sitios donde no sea posible, para además no afectar a enfermos de otras patologías que también están muriendo porque no están siendo diagnosticados de otras patologías que también son mortales. Entonces, lo que hay que hacer es poner los recursos en lo que de verdad importa. Creo que el Gobierno no tiene que estar dedicado hoy a reuniones de observatorios y de chiringuitos, y lo que tiene que estar dedicado es a planificar la crisis sanitaria. Y la planificación es, con recursos escasos, ser eficiente en la ejecución y en el uso de ellos. Y en el tema sanitario es fundamental, y en el tema educativo también. No puede ser que en los primeros días solo se conectaran 16.000 profesores cuando tenemos 60.000 entre escuelas públicas en Madrid. Es muy importante también que nuestros niños no sean la generación del COVID, que no pierdan un año. En eso se tiene que centrar la Comunidad de Madrid, en la crisis sanitaria y en la educación y en la emergencia social. No puede ser que los madrileños paguen impuestos para que luego, cuando lo necesitan, se quedan sin trabajo o tienen una emergencia, nadie les coja el teléfono. Y esos 3 puntos son los fundamentales, y todo lo demás ahora mismo es secundario. Señora Monasterio, gracias por habernos atendido.